Hola, ¿qué tal? Los estudiantes de la carrera de Biología perteneciente a la Facultad Ciencias del Mar de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí presentaremos una pequeña información sobre lo que son los cirrípidos, más un bonus extra sobre una taxidermia realizada. Esta presente está realizada por los siguientes integrantes. Para estar un poco más enfocados hay que saber un poco de la carcinología, pues esta es una rama de la zoología y la biología que estudia los crustáceos en sí. Ahora que sabemos un poco más sobre lo que nos estamos enfocando, vamos a hablar a nuestro tema principal, en este caso, los cirrípidos. Como parte introductoria, los cirrípidos son crustáceos que viven fijo al sustrato. Estos deben su nombre a que llevan un gran número de cirros en sus patas, mismos que les sirven para agitar el agua adyacente y atrapar partículas para alimentarse. A diferencia de muchos otros grupos de crustáceos en los que el esqueleto externo articulado facilita la locomoción, los cirrípidos viven envueltos por una serie de placas calcáreas ligeramente articuladas o cementadas entre sí. Por estas dos cualidades, los cirrípidos fueron considerados como parte de los moluscos por muchos años. Sin embargo, muchos de los estudios desarrollados posteriormente a partir de los huevos mostraron que sus larvas eran como las de los crustáceos y por ello fueron transferidos a este grupo. En lo que nos compete a la taxonomía, esta es del reino Animalia, filo Arthropoda, subfilo Crustacea, clase Maxillopoda, subclase Tescrotaca, de la interclase Cirrípida. De asimismo, esta va a presentar tres superórdenes, de los cuales cada uno presentan 2 órdenes cada uno. Con respecto a la biología, los cirrípidos poseen dos estados larvarios, el primero de larva Nauplus y el segundo de larva Cypris o Cyprida. Con respecto a la larva Nauplus, este forma parte del zooplancton flotando en aguas a merced del viento, de las olas y corrientes marinas. Se alimentan activamente y tras 2 semanas alcanzan el segundo estado. Como larvas cipris ya no se alimentan y son nadadores activos, su presencia es indicativa de alta calidad de aguas en cuanto a contaminación y productividad. Cuando una larva cipris encuentra un lugar adecuado para fijarse, lo hace e inicia lo que es el proceso de metamorfosis, dando lugar a un cirrípido juvenil, que típicamente va a poseer una morfología a desarrollar que consta de entre 6 placas a modo de armadura externa. Durante el resto de sus vidas, los cirrípidos son sésiles y se alimentan filtrando plancton con sus apéndices y liberando sus gametos. Se suele encontrar en lo que corresponde a las zonas intermareales. Una vez completada la metamorfosis y alcanzada la forma adulta, estos siguen creciendo pero no sufren mudas o ecdisis. Por el contrario, estos crecen por adición de material a su cubierta calcificada. Como muchos de otros invertebrados, los cirrípidos son hermafroditas y alternan el estado masculino y femenino temporalmente. Es decir, que existe un estado unisexual alterno, o lo que es lo mismo, un individuo puede ser inicialmente macho y luego volverse hembra y viceversa. En cuanto a la morfología del órgano reproductor, los percebes ostentan el récord de tamaño de pene en relación a su cuerpo de todo el reino animal. Dentro de la ecología, la mayoría de las especies de los cirrípedos habitan en la zona intermareal. Este hecho, unido a que los ambientes intermareales de las costas rocosas facilitan la realización de las manipulaciones experimentales por su fácil acceso. Asimismo, este es el resultado de una gran cantidad de información acerca de su fisiología de esta familia, ya que éstas habitan en estos ambientes. Además, pueden ser transportados en rocas o conchas con un disturbio mínimo. Dentro de los diferentes estudios ecológicos relacionados con sus patrones de distribución, estos han demostrado que su abundancia son afectadas por factores bióticos como la competencia o la depredación. Entonces, en esta zona intermareal, sobre todo cuando hay niveles más altos, ofrece una alternativa o un refugio para muchas de estas, que son más
resistentes al estrés físico. Por otro lado, asimismo, los niveles más altos de las zonas intermareales presentan una desacación de un factor determinado por un establecimiento límite superior a la distribución de cirrípedos. En las costas rocosas marinas, el espacio primario es un recurso requerido por casi todas las especies intermareales y por ende limitan a estos organismos. Como consecuencia, la competencia en estos ambientes es con una mayor intensidad y se encuentra bastante sostenida. En muchos de los casos, estos modifican el sustrato, facilitando el reclutamiento de otras especies. Muchos autores han observado que estas especies reclutan a bivaldos, que son mítilios, de los cuales se encuentran en un sustrato desnudo, mientras que así lo hacen como en forma de paredes para poder ocultarse y tener un refugio. En cuanto a la depredación, se ha mostrado que juega un rol importante dentro de la abundancia de la diversidad específica. Dan como ejemplo del sistema depredador-pesca, una relación entre moluscos depredadores y cirrípedos. Otro de los factores que podemos mencionar es el cual afecta de forma negativa al asentamiento y reclutamiento de ellos, los cuales ejercen unos moluscos que son ramoneadores a través de los desprendimientos de las larvas recién asentadas, dentro del disturbio físico conocido como bulldozing, o la depredación accidental de las larvas recién asentadas. Dentro de su comercialización, los cirrípedos son lo que es la parte de Percebes, la especie Polycipes, que a pesar de las elevadas cotizaciones que alcanzan en el mercado, presentan una gran demanda que sobrepasa con mucho la producción nacional. Estos tienen una gran importancia en países como Francia, Portugal, Marruecos y Canadá. Con respecto a las principales zonas de producción de cirrípedos, con respecto a la parte de Percebes, sobrepasa o corresponde a lo que es el litoral español, que se encuentra en las costas gallegas y catámbricas, donde la pesca de percebes se realiza de forma artesanal, manualmente, y es una labor dura y peligrosa que se lleva a cabo en los escaparados acantilados, batidos casi constantemente por las olas, aprovechando las bajamares y periodos de mar en calma. Con respecto a su importancia económica, esta radica en base a lo que es la inversión gastronómica. Algunos percebes son consumidos como mariscos, fundamentalmente en lo que es Grecia, España y otros países del Mediterráneo. Se explora sobre todo en Galicia, construyendo un producto típico de su gastronomía, acostumbrados a ser recogidos manualmente con riesgos considerables para los operarios, localmente llamados percebeiros. Sus parientes americanos comestibles son el Gosenet barnacle, el Polycipes polymerus, y en el Pacífico boreal. Lo que corresponde al picoroco, el Megablanatus psittacus, en lo que es el Pacífico austral. Dentro de las características generales, su estructura corporal puede entenderse si se imagina como una gamba con las patas hacia arriba introduciendo la comida en la boca, y dentro de esta es como una casa compactada, haciendo esta referencia. Para comprender la morfología de un adulto en las vidas libres, es necesario hacer un repaso desde su estadio larvario y posterior metamorfosis. La vida de los cirrípedos, llamadas cipris, se fija en el sustrato mediante las glándulas productoras de una sustancia cementante, que tiene unas antenas primarias, un caparazón larvario, que es semejante a los ostrácodos, que en cuanto a lo que cubra todo el cuerpo del animal, este continúa protegiendo el cuerpo de las formas adultas como una especie de manto. Dentro de la morfología externa, las formas de vida libre no parásitas agrupadas dentro de la subclase cirrípida pueden presentar un pedúnculo o carecer de él. Este es una especie de tallo musculoso y flexible que presenta restos vestigiales de las primeras antenas y de las glándulas cementantes de la larva. El pedúnculo es la parte preoral del resto del animal. Esta se encuentra en la parte superior, llamada capítulo,
que está protegido por un caparazón o manto en la parte externa y tiene una serie de placas calcáreas. Esto a lo que concierne a una morfología externa de un percebe. Y, dentro del caso de los análidos, que son las especies que carecen de este pedúnculo, la fijación al sustrato se realiza mediante una base membranosa que contiene glándulas encargadas de la adición. El cuerpo aparece rodeado por una pared vertical de placas más o menos fusionadas entre sí, ya sean soldadas o solapadas. Tanto en estas formas sesiles como en las pedunculadas, la apertura del caparazón o de las placas se encuentra en la parte superior y las placas pueden abrirse o cerrarse, cubriendo por completo el cuerpo mediante una acción de músculo aductor. Al interior del caparazón, el animal aparece de una forma sentada, dentro del mismo, con apéndices hacia la parte superior, asomándose hacia afuera del mismo. Estos apéndices, en este caso los cirros, corresponden a unas 6 pares de apéndices torácicos, ya que carecen del abdomen. Asimismo, podemos asemejar como parásitos que no corresponden a un esquema anterior, ya que su adaptación al parasitismo supone de un cambio radical a su morfología, como por ejemplo muchos de los parásitos marinos que podemos presentar como lampreas. En este caso, cambia su morfología o su forma de alimento. Dentro de la morfología interna de los cirrípedos tenemos lo que son sus sistemas corporales. La alimentación de los cirrípedos de vida libre es filtradora. Utiliza sus cirros para capturar las partículas en suspensión mediante el batido coordinado de los mismos. Su tubo digestivo se divide en dos partes, un estomodeo provisto de una placa calcárea en la que las mandíbulas muelen la comida y un protobeo que forma lo que son las paquetes fecales. Entre ambos existe una zona digestiva donde hay 7 ciegos digestivos y un par de hepatopáncreas. Estos no tienen sistema circulatorio, pero tienen una bomba sanguínea formada por un seno entre el esófago y el músculo aductor. La sangre circula entre las paredes del manto y también en el interior del péndulo. Estos carecen de branquias para realizar en ellas el intercambio gaseoso, por lo que este se realiza en los cirros y las paredes del manto o caparazón. Como sistema excretor tienen glándulas maxilares. La mayoría de las especies parásitas son dioicos. Por el contrario, las formas sésiles como los balanos y percebes han desarrollado el hermafroditismo como preferencia ante una vida sésil, pero manteniendo una fecundación cruzada. En ellos los ovarios se encuentran en la pared del manto o en la parte superior del pedúnculo y se abren al exterior mediante un par de oviductos que desembocan cerca o en la base del primer par de cirros. En la parte final existe un ovisaco en el momento de la ovoposición. Los testículos se encuentran en la región cefálica y sus dos espermiductos se unen en un pene situado en la parte superior del ano que se alarga hasta la hembra y deposita los espermatozoides en las cercanías de la entrada del oviducto. Tras la fecundación, los huevos se incuban en el ovisaco, el cual acaba al final del periodo incubatorio degradado. La eclosión de los huevos libera una larva naupio típica de los crustáceos, pero tras 6 mudas larvarias se forma una larva cipris. Esta larva, que no se alimenta, tiene un caparazón bivalvo que cubre todo el cuerpo, incluso los 6 apéndices torácicos, y es la que se fija también al sustrato con sus antenas para originar el adulto. El crecimiento de la larva y metamorfosis posterior se realiza mediante sucesivas mudas. Las placas son segregadas por el manto inferior mediante secreciones que aumentan el grosor y diámetro de las mismas, y de esta forma no mudan junto con el animal. Al igual que en los bivalvos, sus placas tienen líneas de crecimiento. Con respecto a la veda de los cirrípedos, no se consideran, no existen como tal
Sin embargo, si se tiene en cuenta su particular forma de vida y sus características biológicas, existen varias acciones que se están tomando como ejemplos para realizar y explorar lo que es el cirrípido, más en el caso de los percebes, para lograr el mayor rendimiento posible sin agotar los bancos naturales. Eh, Se conocen actualmente dos leyes en lo que es Galicia. La primera el orden se dio el 6 de marzo del 2000, en donde se regula la explotación de percebes como recurso específico en lo que es la Comunidad Autónoma de Galicia. La otra fue realizada el 8 de noviembre del 2000, por la que se regula la obtención de certificados con calificación necesaria para optar por los permisos de explotación de mariscos a pie de este recurso específico. Actualmente el tamaño mínimo de los percebes es de 4 centímetros de largo. Por su forma de vida, al agruparse en piñas, siempre habrá pequeños ejemplares en la captura del percebe. Para saber si el lote es de tamaño legal, se debe cumplir con el requisito de tamaño en un 60% del peso total del lote. Y también únicamente aquellas personas que tienen el certificado de calificado para pescar percebes que posea un permiso habilitado correspondiente para el ejercicio de esta actividad en sí, tiene que estar inscrito a un plan de explotación de percebes aprobado. ¿Sabías que los cirrípidos pueden unirse a estructuras navales y no solo a sustratos naturales? Estos organismos pueden unirse a casi cualquier especie marina, además de ballenas y otros cetáceos. También puede fijarse en lo que son tortugas marinas, cangrejos, langostas, moluscos bivalvos, algunos peces e incluso se han visto en delfines y manatíes, y muchas otras criaturas oceánicas. Ahora sí, llegando a una parte interesante dentro de este video, nuestra práctica de taxidermia. Para entrar un poco más en qué es lo que vamos a realizar, hay que considerar que la taxidermia es en sí un arte en el cual se perciban animales o vegetales que parezcan totalmente vivos. Sin más preámbulo, comencemos. Para esta práctica nosotros hemos escogido el muelle de Jaramillo, pero el que se encuentra dentro de la parte rocosa. Nosotros fuimos a recolectarlas en horas de las noches cuando la marea se encontraba descendiendo y ya se podía ver toda la parte rocosa con su lecho. Nos pudimos acercar a la parte de las piedras, bajando cuidadosamente y con ayuda de unas linternas para poder observar dónde estaba la muestra. Una vez ya localizada, procedimos a retirarla. De esta forma, pudimos retirar muestras de la zona rocosa para poder traer a casa y así realizar su siguiente procedimiento. Una vez ya en casa, con ayuda de una pinza y de un pequeño martillo, a una de estas muestras le tiramos toda la parte coraza, en la cual podemos presenciar que son organismos filtradores y que se encuentran en su parte filamentosa dentro de su coraza. Asimismo podemos evidenciar claramente las placas dentarias que poseen dentro de sí y también podemos tener de ambas muestras, de ambos lados, tanto la parte externa como la parte interna de nuestros organismos. Después de esto, pusimos nuestras muestras en un frasco de alcohol al 70%, en el cual las dejamos dentro de 2 días. Seguido de estos 2 días, se la expuso hacia el sol para que queden secas. Una vez realizado esto, procedió a guardarse con el resto de las muestras y como se ve en la presentación. Y como último punto, nuestras referencias bibliográficas. La taxidermia que nosotros realizamos es para un organismo totalmente simple en comparación a otros. ¿Alguna duda, pregunta o sugerencia? Déjala en nuestras cajas de comentarios que nosotros le acudiremos.
Hasta la próxima.